Yo soy Rodolfo Ramos Limón, soy egresado de esta ilustre Escuela de Derecho. Egresé en el año de 1970, presenté mi examen profesional empezando el 71 y bueno, en estos 50 años prácticamente ya de experiencias, cosechando lo que la Universidad Juárez del Estado de Durango y la entonces Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, me imbuyeron, me enseñaron, me adiestraron, porque yo soy un convencido de que la escuela es la maestra de la vida. Se inicia efectivamente la educación, la enseñanza más que la educación, en la familia, en el seno del hogar, pero es en las instituciones educativas, instituciones de la República o en las instituciones privadas también, que son muy respetables, donde se empieza a brevar el conocimiento científico, después de que se tiene el conocimiento original, que es el de las buenas costumbres, el de la urbanidad, el de la moralidad, por qué no decirlo, que se bebe en la fuente de la familia, a través de los ejemplos y de las enseñanzas de los padres, de los hermanos, de las personas mayores, para quienes nosotros guardamos un enorme respeto. Egresamos, como decíamos entonces, en esas fechas, y bueno, hemos venido teniendo una serie de experiencias que van desde haber litigado durante una década solamente, porque luego, después, la vida nos fue orientando hacia el terreno educativo, fenómeno del que estamos muy complacidos y muy agradecidos. ¿Por qué? Porque finalmente me demostré a mí mismo, se demostró, las circunstancias me demostraron que, si bien es cierto que efectivamente yo tengo una gran pasión por el derecho, siempre me propuse hacerlo, desde que empezaba yo mi escuela secundaria allá en la Pedro de Gante, en Gómez Palacio, luego la preparatoria que la cursé en la Escuela Preparatoria Federal Nocturna de Torreón, Coahuila, pero bueno, pues La Laguna. Luego ya llegué aquí a la ciudad de Durango a solicitarle al licenciado Rodríguez Solórzano, entonces de feliz memoria, entonces rector de nuestra universidad, me autorizase mi ingreso a la entonces Escuela de Derecho. Cuestión que yo le agradezco infinitamente al licenciado Rodríguez Solórzano, porque sin ningún titubeo, yo venía de una escuela de Coahuila, preparatoria de Coahuila, aunque mi residencia siempre ha estado, la de mis padres, la de mis hermanos, en Gómez Palacio, que es Durango. Sin embargo, yo le agradezco al licenciado Rodríguez Solórzano, le agradezco a la universidad, que sin ningún reparo me hicieron el favor de aceptarme, y me incorporé de inmediato a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sin embargo, como comentaba, tuve la oportunidad de litigar durante 2 lustros, durante una década, durante 10, 12 años aproximadamente, y luego la vida me fue llevando por el ámbito de la educación, situación que ha sido también muy satisfactoria para este servidor. Tuve la oportunidad de impartir clase en la Escuela Secundaria Técnica, entonces ETIC, la ETIC 154, el licenciado Gonzalo Salas, que era también, que en paz descanse, que era muy amigo del director en ese entonces de esa institución, me hizo favor de orientarme, de decirme si tenía interés en incorporarme a la plantilla docente de educación secundaria, y dije que con mucho gusto, que es una de las metas que yo he venido buscando, y me incorporé. Posteriormente, el ingeniero Felipe Cortés Zúñiga, que fue mi compañero también en las aulas seminarísticas, me hizo favor de llamarme, de orientarme hacia el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 1, el CEBETA, el número 3, perdón, que está instalado en esta ciudad capital. Luego, el ingeniero Jorge Fernández Mier. Ahí fue mi profesor. Persona, efectivamente, ahí tuve el gusto de compartir, me dice el doctor que fui su profesor, pues fui su amigo. Compartí
aula, compartí salón, compartí banca, porque más que nada yo le aprendo al doctor sus enseñanzas, sus principios, sus valores, su vida, que siendo joven es adulta en la cuestión de mostrarse como una persona de bien y al que yo admiro, aprecio y respeto. El doctor Miguel Vallebueno, a cuyo padre todavía tuve yo la fortuna, ya no soy yo ni tan grande como se cree, ni tan chico como parece, siempre digo, ya no me cuesta el primer hervor, y tuve todavía la fortuna de conocer al señor padre de mi estimado amigo el doctor, el señor director del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios, cuando era director aquí de la escuela todavía entonces de medicina, el doctor también de su mismo nombre, Miguel Vallebueno. Pero decíamos que el ingeniero Fernández Mier, Jorge, también de feliz memoria, me hizo favor de invitarme a colaborar a la Delegación General de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, donde aprendí también muchísimas cosas, no solamente de mi jefe, el delegado de la SEP en aquel entonces, sino que tuve también siempre un comportamiento de verdadero amigo, más que de jefe. Tuve la fortuna de estar muy cerca, como pues participando en múltiples tareas. En el aspecto formal, tuve la fortuna de ser el director de comunicación social de esa delegación de la Secretaría de Educación. Tuve la fortuna de conocer al secretario de Educación en aquel entonces, que era el licenciado Fernando Solana. Tuvimos la oportunidad de ser los primeros huéspedes del edificio de Domingo Arrieta, que hoy es la CECID, o la Secretaría de Educación del Estado, que antes fue CECID, que antes fue UCED, y que se inició precisamente con las tareas muy comprometidas del estimado amigo y muy querido, el ingeniero, mi jefe, mi amigo, mi compañero, mi hermano, el ingeniero Jorge Fernández Mier. Paralelamente, porque la vida me ha dado la oportunidad de encontrar espacios circunstanciados en el tiempo de manera que me han permitido estar a veces en dos partes, no al mismo tiempo, porque no tengo el don de la ubicuidad, pero sí en las actividades que he mencionado, siempre las desarrollé por la mañana, siempre por la mañana, de tal manera que por la tarde me involucré en la Escuela de Derecho, en la hoy Facultad de Derecho, desde el año 1984, en la que el licenciado Mario Echevarría, a la sazón director de la institución, me hizo favor de invitarme a participar como docente, y yo acepté con mucho gusto, y desde entonces mis actividades docentes, de docencia aquí en la Facultad de Derecho, han sido por la tarde, de tal manera que no me impedían, ni tampoco había incompatibilidad legal de ninguna especie, de ninguna manera, para que yo pudiera participar en las dos. Claro que tenía que correr mucho y todo, pero pues la vida es para eso. Si uno nace para estar sentado, pues se va a cansar. Si uno nace para estar caminando, va a vivirla. Y como decía cuando yo era pequeño, allá en Gómez Palacio, escuchaba por la radio unas cápsulas que daba cíclicamente un personaje, un clérigo de alto nivel, el obispo, creo que era de Nueva York, Fulton J. Sheen, y siempre las rubricaba, las culminaba diciendo: porque la vida es bella, vale la pena vivir. Siempre lo he tenido presente, y efectivamente, porque la vida es bella, como decía Fulton J. Sheen, vale la pena vivirla. Esta ha sido, desde entonces, pues desde 84-85 me mantengo también activo aquí en la Facultad de Derecho. He tenido la fortuna de conocer a muchísimos directores, prácticamente a todos, menos uno, al licenciado Gurrola, que fue el director fundador de esta institución. Sí lo conocí, pero no con la cercanía con que ya tuve después con el licenciado Juan Bravo Cuevas, que me hizo favor también de apoyarme siempre, con el licenciado Camerino Castro, que en paz descanse, con el licenciado doctor en Derecho Luis Tomás Castro Hidalgo, con el doctor también hoy en Derecho Jesús Alfredo Santaella, también
Si omito alguno, discúlpenme, pero prácticamente han sido con todos los directores con los que he tenido la oportunidad de relacionarme, con el actual, al que estimo también sobremanera, al doctor Rafael Mier Cisneros, que también es amigo, es una persona muy fina, que ha tenido la deferencia de darme un trato, pues que yo considero así deferencial, inmerecido, pero deferencial, lo cual yo le agradezco infinitamente. Mi vida juvenil se vio enriquecida también desde la época de la escuela secundaria, ya en la famosa Pedro de Gante, también escuela nocturna, porque las necesidades económicas eran muchas en mi hogar familiar. Mis padres no tenían la oportunidad de enviarme un recurso que fuera suficiente para que yo me pudiera sostener en esta ciudad. Y entonces pues yo me he visto en la necesidad de trabajar. Yo le comentaba aquí al doctor Vallebueno que me he visto en la necesidad de trabajar pues prácticamente desde los 12 años, pero no pasa nada. Yo les digo a mis alumnos actuales, si pueden, consíganse una actividad laboral, le pagan a uno para aprender y no se muere uno. Véanme a mí, trabajo desde hace muchos años, desde niño, y no me ha pasado nada, hasta ahorita no me ha pasado nada. Trabajé prácticamente desde el término de la primaria, la secundaria, la preparatoria, en profesional. Fui, y perdón, pues utilice el estilo unipersonal, yo soy más partidario del plural, del nosotros, que es el que se identifica como el lenguaje majestático, porque es el que utilizaban las majestades, no porque yo me sienta majestad, pero porque a mí me suena muy elegante el hablar en plural en lugar del yo, el referirme como nosotros, me parece muy elegante, me parece. Y yo les comento a los compañeros alumnos, si yo tengo dos camisas y tengo una vieja y una nueva, una fea y una bonita, pues me pongo la más bonita. Entonces yo tengo la fortuna de saber que el lenguaje elegante luce mucho, aunque se ha identificado como el lenguaje de los reyes. Yo no soy rey, ni majestad, ni monarca, pero tengo una mente que mi Padre Dios me ha dado y que puedo utilizar perfectamente de la mejor manera, y prefiero utilizarla de la manera más elegante posible. Precisamente en el manejo del lenguaje, comentaba con el doctor Vallebueno, hubo la oportunidad de participar desde la escuela secundaria en concursos de oratoria. Un buen día, el maestro José Mendoza Soto, que era el director de la escuela secundaria nocturna Pedro de Gante, me dice, oiga, ¿por qué no participa? Vamos a organizar aquí en la escuela un concurso interior de oratoria. Le digo, oye, ¿qué es eso? Tenía yo una idea, pero no muy formal. No dice pues hablar en público, yo lo veo que se expresa bien aquí en clase y todo. Él nos daba matemáticas. Como le digo, sí, con mucho gusto. Nada más tiene que preparar un discurso. Bueno, pues dígame más o menos las reglas, me hizo favor de compartirlas y lo hice. Me acuerdo perfectamente que mi primer discurso que hice ahí en la secundaria y con el cual tuve la fortuna de resultar inmerecidamente ganador, se llamó El cristianismo y la justicia social. Lo recuerdo perfectamente. Era la década de los 60, yo había egresado de una institución, acababa yo de egresar del Seminario Conciliar de Durango, en el que fui alumno durante 5 años. Yo tuve la fortuna de cursar 3 años de latín con clase diaria, 2 años de filosofía, y evidentemente que además de los conocimientos que he adquirido en las instituciones posteriores a las que he asistido, creo que en ese centro educativo obtuve una de las mayores experiencias que la vida me ha permitido tener. No solo en el terreno de la educación de valores, sino en el terreno educativo. Tuvimos la fortuna de hablar y escribir el idioma latino por obligación, porque finalmente los exámenes finales eran ya en el idioma latino y no se podía hablar el español, de tal manera que de grado por fuerza, pues tuvimos que aprender el idioma latino, lo cual ha sido de enorme valía
en el conocimiento de la ciencia jurídica. Los últimos latinistas. Así es. Como ya sabemos, en la carrera de la licenciatura en Derecho, el derecho romano es básico, porque esta es la base de la ciencia jurídica. Y en el derecho romano pues encontramos muchísimos latinismos, muchísimas sentencias, adagios, expresiones en latín, para lo cual pues no se nos dificultaba mucho entenderlas, porque ya teníamos el conocimiento no de manera sintetizada, sino del idioma. En el momento en que yo dejé ese centro educativo, yo tenía ya la fortuna de hablarlo y escribirlo como el español, como el idioma español, y ha sido de gran utilidad en mi vida posterior, no solo en la escuela, sino también en la vida diaria. Con esa experiencia que tuvimos en la Escuela Secundaria Pedro de Gante, a la cual yo le agradezco al maestro Mendoza, que en paz descanse, que me haya impulsado a participar, se vinieron luego unos concursos que eran muy famosos ahí en La Laguna, los concursos regionales de oratoria, en el que participaban instituciones educativas de La Laguna de Durango e instituciones educativas de media superior y superior, y de media superior, de secundaria y preparatoria solamente, y de La Laguna de Coahuila, de tal manera que pues ahí se fogueaba uno, las sesiones eran siempre en Torreón. Ya sabemos que en La Laguna Torreón siempre ha querido el monopolio de todo, de tal manera que aún aquí, aunque éramos estudiantes de Durango y de Coahuila, las sesiones los torneos regionales eran en la PSC, la famosa PSC, la Preparatoria Venustiano Carranza. Allí eran los concursos, pero íbamos estudiantes de la Pedro de Gante, de la Escuela de Estudios Contables y Fiscales de La Laguna, de la que era director el maestro Mendoza, junto con la Pedro de Gante. Iban estudiantes de la 18 de marzo. Yo no tuve la fortuna, por desgracia, lo hubiera querido ser alumno de la 18 de marzo, es una institución muy prestigiosa, a la que yo también admiro y respeto, de la cual tengo compañeros muy destacados, como el licenciado Jorge Torres Castillo, que es colaborador, o fue colaborador muy cercano del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que es el Contralor General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con el cual tengo la fortuna de cultivar, o he tenido la fortuna de cultivar, una amistad muy sólida. Él fue director del Instituto 18 de Marzo, también Raúl Muñoz de León, que ha sido diputado local, que es una persona también muy estimada, y asistíamos pues estudiantes de diversas escuelas secundarias y preparatorias de La Laguna de Durango y de Coahuila. Con más o menos buena fortuna, no tuve la suerte de ganar el campeonato nunca, pero siempre quedé en la parte final. Recuerdo que de manera inmerecida, y conservo los testimonios, un periódico como El Siglo de Torreón, en una columna que se llamaba Panorama Estudiantil, que escribía el licenciado Miguel Ángel Ruelas Talamantes, que en paz descanse también, pues lo voy a decir, aunque no quisiera decirlo, me echaba flores con mucha constancia, decía que yo era pues de los que le ponían vida y a esos concursos. No tuve la oportunidad, sin embargo, de ganarlo nunca, pero sí de estar casi siempre en la etapa final de esos famosísimos concursos regionales de oratoria. Los organizaba la FELED, la Federación de Estudiantes Laguneros del Estado de Durango. Posteriormente, vengo yo aquí ya, veníamos incluso desde aquella época de Gómez Palacio a participar en los concursos estatales que organizaba ya la universidad. Veníamos un grupo de compañeros, pues amantes de la oratoria, como mi compañero y amigo Enrique Torres Cabral, como Sergio Fernández Olivares, como Francisco Vázquez Maldonado. Veníamos a los concursos de aquí y, bueno, no con tan mala suerte, porque generalmente, aunque en esas incursiones nosotros no tuvimos, yo no tuve todavía la oportunidad de ganar ninguno de los certámenes, los gané hasta cuando ya fui estudiante de aquí de la facultad,
Sí, teníamos más o menos una participación, lo digo con todo respeto a los compañeros y con toda la modestia del mundo, teníamos buena fortuna y generalmente quedábamos en los primeros lugares. El licenciado Torres Cabral, Sergio Fernández Olivares, que fue un gran orador, que lamentablemente falleció muy joven, al que impulsó muchísimo el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier cuando fue gobernador, que también fue uno de los grandes oradores de la universidad. Veníamos entonces y teníamos participaciones más o menos, por lo menos que no pasaban desapercibidas, creo yo. Termina mi formación preparatoria y me voy a Saltillo a pretender ingresar, porque yo veía como lógico, si era egresado de una preparatoria de Torreón, decía, pues yo creo que no me van a admitir en Durango, me van a decir que soy de Coahuila. Sin embargo, no me admitieron, por fortuna no me admitieron en el Ateneo Fuente, en Saltillo, en la Escuela de Jurisprudencia. Y entonces dije, pues me voy a Durango, y ya comentaba hace unos minutos, hablé con el licenciado Rodríguez Solórzano e inmediatamente me hicieron el favor de aceptarme como alumno. Ya estando aquí, cursando la carrera de Derecho, en el año 1965 yo ingresé a la Escuela de Derecho y empezamos, y aquí en esa década, como en muchas partes de la entidad y quizá del país, la oratoria estaba en un boom, en un auge, había muchísimos concursos de oratoria, de tal manera que pues hubo la oportunidad de continuar participando, y a veces, lo digo en broma, pero pues lo hacíamos un tanto porque estábamos tan mal económicamente. Recuerdo que lo comentábamos Torres Cabral y yo, vamos a entrarle, compadre, porque hay 300 pesos de premio, y bueno, pues ya comemos un mes con esos 300 pesos, y le entrábamos, y generalmente quedábamos, por fortuna, tanto él como su servidor, en los 3 primeros lugares, de tal manera que siempre nos tocaba algo, y había otro concurso, y le volvíamos a entrar, y había el concurso de la universidad, había el de la CNOP, había el del Universal, había muchos concursos de oratoria, y participábamos en todos. Nosotros tuvimos la fortuna de no pasar desapercibidos en los concursos de todos los niveles, desde el de Derecho, luego pasamos a obtener el campeonato el primer lugar del campeonato interuniversitario, se hacía a todas las escuelas, tuvimos la fortuna de inmerecidamente ganarlo. Luego del municipal también tuvimos la fortuna de ganarlo. Luego los estatales, participamos en varios, en algunos quedamos en tercero, en algunos quedamos en segundo, pero obtuvimos un primer lugar en el de un partido político, y en el que luego nos llevó al campeonato nacional a Mexicali, Baja California, en 1972, en el mes de abril. El torneo se llamaba Juárez, la República Triunfante, porque se conmemoraba uno de los aniversarios del Benemérito de las Américas, y ahí en Mexicali, contra todo pronóstico, como dirían los reporteros de cualquier diario, contra todo pronóstico y fuera de mi tierra. Sin embargo, yo llevaba el anhelo de obtenerlo, porque aquí yo no lo pude hacer, de ganar un nacional aquí en mi tierra. Allí en Mexicali se hizo el milagro, y tuve la fortuna de ganar el campeonato nacional. También participé en 1976 en el Campeonato Nacional del Magisterio Nacional, un torneo también, creo yo, muy prestigioso, que organizaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido entonces por don Carlos Conjitud Barrios, que fue un líder muy importante, posterior a la época anterior más bien a la época del Bester Gordillo, y tuvimos la fortuna de participar en el concurso nacional del magisterio, y en el cual pudimos obtener el subcampeonato nacional también en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en 1976. Participé también, ahí sí sin mucho destacamento, en 3 campeonatos nacionales que organizaba entonces
el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que dirigía el licenciado Píndaro Uriostegui Miranda, el guerrerense. Él lo dirigía y él era muy buen orador y todos tenía mucho interés y se organizaban campeonatos nacionales del Instituto Nacional de la Juventud. Tuve la fortuna de participar en 3 de ellos, ahí sí, sin pena ni gloria, como diría también algún comentarista. De tal manera que sí hubo la suerte de participar en diversos eventos de oratoria del INJUVE, del magisterio, de un partido político en el que finalmente se me obtuvo o se me hizo el sueño de ganar un campeonato nacional en el magisterio, un subcampeonato nacional, y bueno, estar como participante en los otros 3 restantes, entonces como unos 5 o 6 campeonatos nacionales tuve la oportunidad de estar. Un hecho que yo considero relevante y quiero comentarlo, en la visita del Papa Juan Pablo II aquí a Durango en 1990, la iniciativa privada que tenía alguna relación con la organización del evento máximo que se efectuó en la Soriana Jardines, cuando todavía no había mucha construcción y ahí había un espacio bastante extenso, la iniciativa privada me hizo el favor de invitarme en ese año 1990 para que hiciera la ambientación previa a la celebración eucarística allá en la Torre Alta, y eso me dio la oportunidad de estar allá y tener al Papa muy cerca. Muy cerca. No hablé con él, no, tampoco, pero estuve haciendo la ambientación previa, daba datos biográficos de él, obtuve, por supuesto, literatura suficiente para estar bien informado, que es lo que tiene que hacer siempre quien hable en público, conocer el tema sobre el que va a tratar. Si no, no se pueden inventar las cosas se dan o no se dan, existen o no existen, son reales o son simuladas. Entonces, con base en lectura que yo previamente tuve a bien allegarme, pues hice la ambientación más o menos una media hora antes de que el Papa llegara a la celebración. Estuve ahí hablando, pero desde mero arribota. Recuerdo que había una vigilancia enorme, bueno, claro, por la jerarquía del personaje, el jefe de un credo católico, el mayoritario en el mundo, y además un personaje muy querido, muy querido. Esa oportunidad tuve también. En otra ocasión también yo lo tomo para mi memoria interior. Discúlpenme, ahora le estoy diciendo porque el doctor me lo pide, pero generalmente me lo guardo. Tuve también la oportunidad de entrevistar en 2 ocasiones a la Miss Universo, una firma comercial de los hermanos Gamboa Silva. Ellos iban a establecer un negocio de zapatería e invitaron en 2 años seguidos a la entonces Miss Universo. No recuerdo el nombre, yo no hablo inglés, pero mi esposa lo habla. Entonces yo lo hice la intervención en español y luego ella me lo tradujo y luego yo lo dirigí ya personalmente con una mala lectura del inglés porque soy muy malo, pero la Miss Universo no hablaba español, entonces yo tuve que hacerlo en el idioma de ella. Pero también para mí fue una experiencia, pues creo que trascendente, impulsante, porque pues aunque es un evento totalmente fuera de todo contexto, el contexto de la ciencia, del arte, pues es una figura ese personaje, pertenece al mundo mundano, diría yo, pero de todas maneras es un personaje y la vida me ha dado la oportunidad de entonces de entrevistar a 2 de ellas. Venía acompañada de la señorita México y de otros personajes. Y en ese sentido, pues creo que yo quisiera, sin embargo, complementar lo que ya he dicho sobre su servidor, que yo lo digo en tono de broma, aunque luego escucho la canción y me dicen, oye, pero fíjate lo que dice después,
Bueno, es que yo nada más la escuchaba al principio y siempre digo yo les digo a mis compañeros, miren, yo no soy más ni menos que ustedes, somos iguales, nada más vamos a respetarnos, pero ni ustedes son menos que yo, ni yo soy más que ustedes, nada más les pido que tengamos confianza, pero que tengamos una confianza basada en el respeto. Ustedes son mis amigos más que mis alumnos y ese trato les daré y ese trato quiero que me den. Me van a hablar de tú, de usted, como ustedes quieran. Háblenme con respeto, es lo único que yo les pido y es como yo lo voy a hacer. Yo les hablaré de usted, fíjense qué curioso, no obstante que yo pudiera ser su abuelito, a lo mejor, o su padre. Yo soy de los de antes, siempre les doy ese argumento y yo les voy a hablar de usted siempre. Me merecen todo el respeto del mundo. Pero la frase que digo, luego me dicen, y te escuchaste la canción completa, es que siempre yo termino diciéndoles que no se preocupen, yo no soy nada ni soy nadie, soy su amigo, incluso les digo, no me atrevo a decir que sea su maestro, porque el maestro es una persona extraordinariamente preparada. La palabra maestro viene de magis, que significa más, de tal manera que es aquel que sabe más. Y yo no sé más que ustedes. A lo mejor en la materia en cuyos conocimientos les voy a impartir, pues la conozco porque debo conocerla, sino para qué estoy aquí. Pero no soy un conocedor mayor que ustedes. Ustedes con interés, con actitud, con disciplina, con trabajo, pueden llegar a tener un conocimiento mayor que el que yo tengo. Así es que no me atrevo a llamarme maestro. Profesor, pues casi tampoco. ¿Y por qué? No porque estime que no sea factible que lleguemos, pero también me parece una jerarquía muy elevada. Y me dicen, ¿y entonces cómo se quiere llamar? Le digo, mire, yo me voy a llamar el que está de este lado y los que están de aquel lado. Así me voy a dirigir. Yo siempre, ándale. A mí mismo, así me voy a autodenominar. El que está de este lado y ustedes que están de aquel lado, de la mesa. Les decía que finalmente quiero compartir estas experiencias señalando, porque me lo había pedido también en su momento el doctor Vallebueno, algunos de los oradores, muchos que ha tenido la Escuela de Derecho y la Facultad de Derecho, en la cual la oratoria fue durante mucho tiempo uno de los signos distintivos de la Escuela de Derecho. Tener buenos oradores y grandes oradores. Yo les podría mencionar, sin orden de antigüedad, ni mucho menos alfabéticos, los que al azar la mente me haga el favor de traerme, mencionaré a varios. Empezaría mencionando al exgobernador del estado, el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, que fue un gran orador. Señalaría también al licenciado René Barbier Galván, un lagunero que también es egresado de esta escuela, el licenciado René Barbier Galván, compañero nuestro. Mencionaré también a mi amigo y compañero, licenciado y poeta, un personaje tanto en Gómez Palacio como aquí en Durango, el licenciado Enrique Torres Cabral, que tuvo él en un año cuando la Federación de Estudiantes organizaba los famosos Juegos Florales, antes de la coronación de la reina, tuvo Enrique Torres Cabral no la suerte, porque eso no llega por suerte, el mérito de ser campeón estatal de oratoria y campeón estatal de declamación. Ganó los Juegos Florales. Es un gran orador, pero también es un gran poeta. Lo estimo, es mi amigo, es mi compañero. Fuimos condiscípulos en la Pedro de Gante en Gómez Palacio. También quiero mencionar entre los oradores que ha dado nuestra Facultad de Derecho, que son muchos, pues al ex rector de nuestra universidad, también de feliz memoria, el licenciado José Ramón Hernández Meraz. Un gran orador, enorme orador, que yo le agradezco una expresión que en estas fechas, cuando llegaba Navidad, me hacía el favor, siempre como compañeros que fuimos de tribuna, de enviarme un pequeño presente y siempre le ponía. Yo le agradezco, no considero que fuera así, aunque se dio en la realidad, pero era circunstancial. Él llegó a ser rector,
Yo soy un orgulloso docente de la Facultad de Derecho, hasta ahí. Siempre le ponía, para el que siempre me ganó en la tribuna. Así le ponía. Bueno, yo le agradezco, ya cuando lo vi, le agradecía su expresión, su generosidad. Ha habido muchos otros oradores aquí, egresados de nuestra escuela de Derecho. Quería mencionar, ya de los más recientes, voy entreverando lo viejo con lo nuevo, la doctora en Derecho, Olga Elena Centeno Quiñones, que fue también en su tiempo una oradora muy destacada de esa época. El licenciado Cuitláhuac Maldonado también fue orador muy destacado. El doctor en Derecho, hijo de un exgobernador del estado, el licenciado Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, también fue un excelente orador. Posteriores a la época del boom en el que nosotros tuvimos la fortuna de participar, y digo fortuna un poquito con jiribilla, porque el que hubiera muchos, pues era más difícil obtener un premio. Yo no digo que ahora sea muy fácil porque hay pocos. Lo que sucede es que lamentablemente ahora ni es fácil ni es difícil porque casi no hay concursos, por desgracia. Por desgracia se ha perdido el amor por el arte del buen decir. Todavía me faltan algunos, yo ofrezco una disculpa a los que no mencionen, estoy mencionando los de memoria, pero también fueron grandes oradores, ya lo decía, egresados de esta escuela de Derecho. René Barbier, ya lo dijimos, Enrique Torres Cabral, de los más destacados. También lo fue, bueno, no es egresado de esta escuela, pero fue compañero nuestro en los grandes tiempos de la oratoria. Bueno, sí egresado de esta escuela, secretario general de la universidad, el licenciado Roberto Aguilar Vera, conocido cariñosamente como la Virunda, de una estirpe familiar muy numerosa de integrantes y de universitarios muy distinguidos, universitarios de cepa. Roberto Aguilar Vera. También fue muy destacado orador en su momento, lo ha sido también, no fue, y aquí hago una excepción, pero porque creo que es merecido hacerlo, fue uno de los grandes oradores, quien fue director durante muchos años de la Escuela de Contadores de la Facultad de Contaduría, Rubén Vargas Quiñones, que tenía una voz de trueno. Él hablaba y parecía que se producía un sismo, se le escuchaba a cuadras, y conste, y todos sabemos que en la oratoria no se puede utilizar el micrófono, porque ahí se califica la voz. Bueno, pues Rubén Vargas Quiñones le caracterizó siempre, y le caracteriza, vive, goza de cabal salud, le saludamos con respeto, y esa era una de sus características, además de ser muy buen orador, de tener una voz enorme, una muy grande voz. Pero han sido oradores también de feliz memoria el licenciado Víctor Manuel Arrieta Milán, y de ese estirpe también de universitarios distinguidos, otro orador, sería injusto si no lo mencionara, que fue también subcampeón nacional de oratoria, pero del concurso del Universal, que es uno de los concursos, que fue uno de los concursos más prestigiados de aquella época, de feliz memoria, nuestro también compañero amigo, el doctor Enrique Arrieta Silva. Él es uno de los grandes oradores, egresado, y uno de los grandes reflejos en el producto profesional de la Escuela de Derecho, de los grandes abogados duranguenses. Fue delegado de la PGR, fue alumno del doctor, allá en su doctorado en México, del doctor Jorge Carpizo, un personaje, el doctor Arrieta Silva. Pero ha habido otros también que han sido grandes oradores aquí de egresados de la Escuela de Derecho. Estoy haciendo memoria para que no se me pasen los menos, ojalá y no se me pasara ninguno, si no pues ya tengo para el reclamo. Los universitarios somos muy sensibles, qué bueno que lo seamos, porque no estamos muertos. Nada más que la sensibilidad también hay que manejarla, también hay que ponerle una R que diga la razón, sensibilidad razonable. Bueno, entonces le decía que también han sido oradores. Bueno, ya mencioné a Sergio Fernández Olivares, aunque él no fue egresado, pero fue uno de los grandes oradores que venía
de Gómez Palacio, Francisco Vázquez Maldonado. También no egresado de esta institución, pero un gran orador, Jorge Torres Castillo, su hermano Horacio Torres Castillo, ellos dos no egresados de esta institución, de la UNAM, pero grandes oradores en su momento. René Barbier, que ya lo mencionamos. Jorge Contreras. Gracias. Estaba omitiendo a uno de los gigantes de la oratoria en Durango, campeón nacional de oratoria, de feliz memoria, lamentablemente, muy estimado por toda la comunidad universitaria, a quien de cariño siempre se le conoció como el Huastle, y al que respetuosamente quiero evocar con su nombre, el licenciado Jorge Contreras Casas. Pues con él prácticamente yo cerraría mi plática, espero no haberlos cansado. Yo sé que van a sacar un extracto y qué bueno que lo hagan, pero quiero reconocer, si me lo permite, doctor, la labor de mis compañeros en la elaboración de este trabajo editorial, del licenciado Roberto Aguirre Návar, que es un excelente charlista, que también tiene una gran trayectoria como universitario, que es conocedor de grandes anécdotas de los universitarios de antaño, y al licenciado Humberto Raúl Calderón Chávez, lagunero también, que ha sido un litigante de mucho tiempo, exitoso, que fue director del bufete jurídico de la universidad de aquí de la Escuela de Derecho por 2 ocasiones, que se acaba de jubilar ya como docente, pero que también es un gran conocedor de muchas de las vicisitudes que vivimos los universitarios desde la época de los 60, casi recién nacido de la universidad. La universidad nació en 57, todos recordamos, el 21 de marzo, González de la Vega, Rodríguez Solórzano, son los personajes que concurrieron en el parto del cual surgió. ¿Y de sus maestros de quién se acuerda? Yo los recuerdo prácticamente a todos, con mucho cariño. Recuerdo al licenciado Guerrero Román, Miguel Guerrero Román, que siempre nos decía, no sean chambones, no sean chambones. Hasta que un día le pregunté, oigan, ¿qué quiere decir? Yo no conocía la palabra, era un neologismo. No, pues que no sean flojos, no sean chambones, pónganse a estudiar. Un gran maestro, un maestro que nos enseñó conocimientos y nos enseñó valores. Algo que yo estimo hasta la fecha muchísimo, el licenciado Miguel Guerrero Román. También grandes maestros que tuve fueron el licenciado Vicente Guerrero Iturbe, el propio licenciado Juan Bravo Cuevas, que nos daba amparo, el licenciado Salvador Zúñiga Garay, que nos daba sociología, el licenciado Ernesto Galindo Romero, que nos daba mercantil, el licenciado Roberto Ranzo, que nos daba administrativo, y así a todos los maestros los recuerdo prácticamente con mucho cariño, con mucho afecto. Lo poquito que tengo de abogado, en mucho se los debo a ellos y a la institución, a la Escuela de Derecho, a la Universidad de Juárez del Estado de Durango y a la sociedad duranguense. Yo siempre pongo por delante a la sociedad. No tendríamos Escuela de Derecho, no tendríamos universidad si no tuviéramos sociedad durangueña. ¿Por qué lo digo? Y lo digo monda y lirondamente, porque es la que nos sostiene. Porque con el esfuerzo de los obreros, de los campesinos, de los artesanos, de los intelectuales, de los comerciantes, de los ganaderos, de los mineros, de los trabajadores de la industria forestal, con las aportaciones fiscales, llámese impuestos, que ellos otorgan al Estado, al gobierno, como una contribución obligatoria que el régimen jurídico establece, con esos recursos se sostiene nuestra universidad, se sostiene nuestra Escuela de Derecho y nos sostuvimos nosotros como alumnos en estas grandes instituciones. Somos egresados orgullosamente de la escuela pública, somos deudores eternos y permanentes con la sociedad mexicana y de manera especial con la sociedad, con la comunidad toda de Durango. Gracias. ¿Qué mensaje les podría dar usted a los que están ahora por egresar de esta escuela, de esta Facultad de Derecho?
que le pusieran toda la voluntad. Yo sé que se la están poniendo, pero se puede dar todavía un poquito más. Lamentablemente, y discúlpenme que sea un poquito crítico, pero pues creo que nuestra función es llamarle a las cosas como son, al blanco blanco y al rojo rojo, a la luz luz y a la sombra sombra. Lamentablemente creo que la juventud actual ha caído un poquito en el desánimo. Seguramente, y ahí asumo mi responsabilidad, los adultos, los mayores, tenemos una parte de la responsabilidad, lamentablemente, de que los jóvenes hayan caído en una etapa de desánimo, de abulia, de indiferencia. Lo hablábamos de la oratoria, cómo se organiza un concurso y acuden 3 o 5, cuando antes acudíamos 20, 30 por lo menos. Pero no solamente en la oratoria, en la tarea académica estricta, creo que falta un poquito pedirles a nuestros compañeros alumnos que le den el plus. Están jóvenes, tienen toda la fuerza, tienen toda la voluntad, tienen la mente despierta, la tienen para llenarse completamente de todos los conocimientos que los mayores les podamos transmitir, no solo los maestros, sus padres o cualquier persona mayor que les quiera dar un consejo. Yo les daría más que un consejo, porque yo estoy para que me aconsejen, no para aconsejar todavía a mis años, y lo digo convencido, pero yo les comentaría a los jóvenes que están por egresar que le echen todas las ganas a la actividad profesional que van a realizar. Es una actividad muy respetable, muy importante, muy trascendente. La tarea de licenciado en Derecho es una tarea esencialmente necesaria dentro de la sociedad, pero también es necesariamente responsable. Así como es esencialmente necesaria, es necesariamente responsable. Y esa responsabilidad implica que el recién egresado de una institución en la que el profesional que sale de aquí está obligado a tener un grado de cultura, no solamente de cultura jurídica, sino de cultura general, no solamente el mismo que pueda tener otro profesionista de otra rama de la ciencia, mucho mayor. Es una disciplina eminentemente social, es una responsabilidad la de representar a otros, la de cuidar la libertad de los demás, la de salvaguardar los intereses económicos, jurídicos, sociales, morales, laborales, agrarios, mineros, forestales, etc. Todas esas funciones tienen abogado y a veces nos olvidamos un poquito y nos damos a la indiferencia. Y eso les pediría yo a los jóvenes abogados. Salen muy bien preparados. La Escuela de Derecho tiene una plantilla actualmente, y la ha tenido desde hace tiempo, muy profesional. Cuenta con muchos doctores en Derecho, con muchos maestros en Derecho, pero no solamente que tienen ese grado de preparación, sino gente con mucha actitud, con mucha voluntad para transmitir los conocimientos en el aula. Entonces, no tenemos excusa. Los compañeros alumnos ya no tienen excusa para que ellos egresen como profesionistas responsables y destacados directamente para servir a la sociedad. Egresan bien preparados. La administración del doctor Rafael Mier Cisneros me parece que le ha puesto un plus a esta institución. No que los otros directores hayan sido malos, de ninguna manera, lo afirmo, de ninguna manera. Han sido muy buenos también. Pero creo que en estos últimos 5 años, el doctor termina su gestión el próximo año, no, la termina en 25, es 18, 25. La administración del doctor Rafael Mier Cisneros se ha distinguido, y a mí me sorprende. Todos los días hay eventos en nuestra institución, hay paneles, hay conferencias, hay cursos, hay diplomados, hay seminarios, hay clases magistrales, todos los días. Esto yo no lo vi antes. Y consten que tengo bastante tiempo en esta institución, no lo vi antes. Yo le quiero reconocer aquí al doctor Mier Cisneros esa labor, esa terquedad por ser un buen director. Y no solamente por quedar bien, sino por ser un director responsable, un director que responda a los requerimientos de una facultad que tiene que ser una facultad del siglo XXI, comprometida con la docencia, con la difusión de la cultura, con el deporte y con la investigación.
Eso es lo que creo que ha hecho y viene haciendo el doctor Mier. No estoy hablando bien de él porque quiera hablar bien, porque lo siento, porque lo veo, porque lo comparo, porque creo que ha sido y está haciendo una administración muy destacada. Entonces los egresados tienen la obligación de ser corresponsables con la labor que sus directivos y sus maestros están o estamos haciendo. Échenle ganas, todos los egresados pueden hacerlo, tienen con qué hacerlo, tienen el gran tesoro que no se compra en ningún lado, la juventud. Y esa juventud que les da valor, que les da energía y que además los mantiene en una situación de responsabilidad moral y social que a veces, por desgracia, ya no tenemos los adultos. Egresan sin ningún interés. Pueden actuar y siguen actuando sin ningún interés. Sean entonces profesionistas responsables, pero también profesionistas desinteresados. Gracias. Muchas gracias.